Las medidas de seguridad que presentó el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera contra el acoso sexual han despertado una fuertísima reacción en las redes sociales contra esta campaña que ha sido sujeta incluso de mofa. Pero ¿es realmente un asunto descabellado? ¿Son unas medidas adecuadas? El tema incluso ha dividido las opiniones del propio movimiento feminista. Vamos a verlo en un momento más aquí en este foro, pero antes vamos a ver algunos datos para contextualizar este fuerte debate que se está dando y que se ha convertido incluso en Twitter en tendencia. Y regresamos aquí, soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden discutir siempre que se debata. Le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y regresamos en 2 minutos después de que me acompañe a ver este breve reportaje. El problema de la violencia contra las mujeres ha ocupado en las últimas semanas un lugar destacado en la agenda a nivel nacional por los elevados índices de ataques, agresiones y acoso contra esta población. En la Ciudad de México también se ha disparado este fenómeno y en ese marco el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera presentó una serie de medidas de seguridad para que las mujeres se vuelvan sujetos activos de su propia protección y con ello tratar de disminuir los altos índices de agresiones sexuales. La reacción de las redes llevó el anuncio a ser tendencia en Twitter, en clara mofa de la medida del gobierno, que consiste en entregar un silbato de color rosa a las mujeres y uno color negro a los hombres, para que lo utilicen cuando exista algún tipo de acoso o agresión sexual en la vía pública. A las autoridades capitalinas les molestó la respuesta y aseguraron que en otros países sí funciona. Además de que no será la única medida contra este problema que afecta a miles de mujeres en la ciudad. ¿Son un disparate los silbatos de Mancera? ¿Sirve la medida para dar una alerta a la sociedad de que algo está pasando? Posiciones. 1. En esta primera fase, ponemos a disposición de las mujeres este silbato que les ayudará a avisar de posibles delitos, anunció el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera vía Twitter. 2. Los silbatos contra el acoso sexual no son un disparate de Mancera. Es una estrategia similar que se implementó con bastantes buenos resultados en 2012 en Myanmar. Esto lo dijo Cintia Ramírez en Letras Libres. 3. Regina Tamés, directora de GIRE, consideró que este tipo de acciones son medidas paliativas a un problema mucho más de fondo y estructural, porque más allá que haya mujeres que sí se sienten más tranquilas, es algo muy ocurrente, no fue algo pensado. Además, Tamés dijo que el gobierno delega la responsabilidad a las mujeres de cuidarse ellas solas en lugar de crear una estrategia para erradicar la violencia o mejorar la seguridad. 4. En México solo se denuncia 7.2% de los crímenes contra las mujeres, de acuerdo con la Comisión Especializada de Atención a Víctimas. En la Ciudad de México se reciben 2 denuncias al día por violación. La violencia contra las mujeres, el acoso sexual, ha estado ocupando en efecto en las últimas semanas un lugar destacado dentro de la agenda pública por el incremento que se ha dado. Y en ese marco, como veía en el reportaje, en efecto el jefe de gobierno anunció una campaña contra el acoso sexual que ha despertado fuertes reacciones en las redes sociales y también generado opiniones confrontadas dentro del propio movimiento feminista. ¿Por qué es una campaña descabellada? Sí, no. ¿A qué se debe esta reacción? Y me da mucho gusto que esté aquí conmigo para entrarle a analizar este tema. Ana Pecova, que es directora de X, Justicia para las Mujeres. Ana, un placer que estés con nosotros hoy. Muchas gracias por la invitación. Después de navegar aquí en Reforma en medio de las manifestaciones. Fue difícil llegar, pero aquí estamos y es un gusto. Muchas gracias, Ana. Y está también conmigo Ana Ávila, directora de comunicación de GIRE, sí. Grupo de Información y Reproducción Elegida. Buenas tardes. Gracias a ti. Bueno, pues si quieren le entramos por la primera pregunta. Es, a ver, ¿a ustedes a qué atribuyen que este asunto de la campaña que lanza el jefe de gobierno, básicamente la medida, una de las medidas que propone está la del silbato, que se entrega a mujeres y también a hombres con distinto color para silbar en caso de que tenga alguna amenaza o amago de acoso sexual, ha despertado una reacción muy fuerte en los medios? ¿Por qué? ¿Por qué, Ana?
Mira, los puntos de entrada al análisis son distintos, ¿no? Desde cosas más triviales como el distinto color de los silbatos para hombres y mujeres, que sea silbato y la simbólica atrás, hasta un fondo hasta un asunto bastante profundo que tiene que ver con responsabilizar a la mujer en todo lo que tiene que ver con la prevención de la violencia. Y esto es algo que nos parece sumamente problemático, ¿no? ¿Por qué la mujer tiene que ser la que se encarga de prevenir la violencia? ¿Por qué no mirar a los agresores, por ejemplo? A ver, pone sobre la mesa un punto, si lo traduzco, Ana, lo que está diciendo, a ver, estamos en el fondo en desacuerdo, dice Ana, con esa campaña, porque el Estado está, digamos que descargando su responsabilidad en las mujeres. ¿Leí bien? Sí, sí. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. ¿Por qué? Es muy interesante ver cómo otra vez la responsabilidad de cuidarse y de la seguridad recae en la mujer, cuando el Estado, desde la clase de teoría política 1, el uso legítimo de la violencia le corresponde al Estado y es el Estado el responsable de garantizar la seguridad, y de nueva cuenta lo deja en manos de las mujeres. ¿Dónde está la política pública detrás de esa medida para resguardar la seguridad de las mujeres? Claro que estoy de acuerdo con Ana. A ver, yo había leído, Ana, algunas experiencias que ha habido en otros países. Sí. Myanmar me parece que fue una de ellas, donde se aplicó una medida similar y fue no solamente bien recibida, sino incluso exitosa dentro de la problemática que tenían de violencia y de acoso. Claro, puede ser, mira, seguro que hay experiencias parecidas y experiencias que han funcionado, ¿no? Ahora, cuando se diseñan políticas públicas, deberíamos de partir de un diagnóstico, ¿no? Del contexto. Tenemos que analizar el contexto, en qué contexto se está dando esta violencia, y analizar cuáles podrían ser las medidas. En Myanmar sí, efectivamente, parece que fue una experiencia positiva, pero otra vez, parece un poco más como lo sugiere la chica que encontró el caso y que lo publicó en Letras Libres. Ajá. Es más una ocurrencia, ¿no? Parece más adecuado algo como una organización de la sociedad civil, tal vez, como una medida divertida, vayamos viendo qué va a ocurrir, más que una política pública, ¿no? No nos parece o sea, frente al problema. Eso no fue una campaña gubernamental, fue una iniciativa de la propia ciudadanía frente al vacío o a la falta de acciones de la autoridad. Y aquí la situación es distinta, no tenemos el problema de las dimensiones que lo tenemos, ¿no? Entonces, sí se nos queda la grande pregunta, ¿esa es la medida, esa es la política pública para atender un problema de estas proporciones? Y luego me llega otro problema también, no es solo el problema en la denuncia, ¿no? Empujar a las mujeres que haya más denuncia. No es este el problema con la violencia contra las mujeres, sino luego qué pasa con estas denuncias, dónde se van a procesar, ¿no? Y esto solo resalta las deficiencias de nuestro sistema de justicia. Entonces, cuando se pone el problema, cuando se pone esta solución en el contexto del problema con la violencia contra las mujeres, que es cultural, con las deficiencias del sistema penal, sí queda una grande pregunta, ¿no? Si esa es la respuesta adecuada. A ver, yo quiero retomar dos de los puntos que acabas de poner sobre la mesa, el tema del contexto, en efecto, y el tema también de la denuncia. Y la pregunta, Ana, es si en efecto los datos que tenemos es 7.2 solamente por ciento de los casos de crímenes contra las mujeres se denuncian en este país. Lo que evidencia ya de por sí una falla o una falla o una incapacidad del Estado para poder no solamente atenderlo, sino además generar la confianza para que se produzcan estas denuncias. No serviría en ese caso, en ese contexto, en el contexto real, contar con un elemento como por ejemplo el silbato que se ha prestado a la mofa del jefe de gobierno para incrementar, digamos, la seguridad en la propia denuncia? Yo creo que como mencionaban hace rato, es muy importante el contexto. En Myanmar fue un proyecto de la sociedad civil que duró solamente 9 meses. Estaba acompañado por grupos de voluntarios que iban en el transporte público con unas playeras moradas y estaban monitoreando también cuando una mujer silbaba y necesitaba la ayuda, cuál era la respuesta inmediata que se daba a esa solicitud. Entonces había una medición de la respuesta del silbato y contenida porque fue un proyecto solo en los camiones. Aquí es imposible medir. Pase usted por su silbato,
en este proyecto, que era más contenido, una medición de cómo va a ser la respuesta y quiénes van a estar monitoreando esa respuesta. Aquí va a aumentar el nivel de presencia policíaca en general. No hay un control de la medición. Se nos dice que a partir de que inició el programa 30-100 ha aumentado la denuncia de las mujeres del acoso y del abuso en el transporte público, pero no sabemos en referencia con qué o a partir de qué, cuáles fueron las situaciones que incitaron a que se hiciera más denuncia. Creo que hace mucha falta información, nos hace falta datos para medir, y creo que solamente el silbato, sin tener un contexto que propicie la medición y el funcionamiento del mismo, pues es imposible de saber. El gobierno se enojó con la reacción que acaba de haber en las redes contra él. Está muy molesto, salió enseguida la secretaria de gobierno, Patricia Mercado. Yo la oí ayer en alguna entrevista radiofónica y, en fin, he oído algunas otras reacciones, porque en efecto lo que están diciendo, defendiéndose, es, a ver, Ana, eso no es lo único que se está proponiendo, no es la única medida. Se vale irse contra el gobierno, digamos, ridiculizarlo como le ha sucedido, digamos que descontextualizando la serie de medidas que propuso, o todas les parece que son un poco, no quiero decir descabelladas, pero casi. Mira, ahí un poco lo que nos pareció fuerte es que justo se insistió en esta medida. De todas las que se propusieron, el jefe del gobierno fue a la que se centró. Él sacó el pito simbólicamente, con eso se cerró el evento, ¿no? Vamos a empoderar a las mujeres con estos pitos, ¿no? Entonces eso ha sido muy cuestionado, ¿no? Luego nosotras ya revisamos en la sociedad civil, ¿no?, el documento, miramos a las otras acciones que también se están proponiendo. Otra vez, ¿no? Esto nos lleva a la pregunta, ¿cómo se deberían de diseñar políticas públicas frente a un problema como el problema de la violencia contra la mujer en México, ¿no? Todas las medidas son muy superficiales, ¿no? Solo atienden los síntomas, solo atienden la expresión de la violencia. Es poner más luces en las estaciones de metro, tener más vagones rosa, solo para mujeres, tener el silbato, ¿no? Nada de esto va al origen del problema. Y una cosa que ha estado muy ausente del análisis, tradicionalmente la respuesta al problema de violencia contra las mujeres en este país ha sido centrada en las víctimas, ¿no? Nadie ha puesto en esta ecuación el papel de los hombres, ¿no? Y la violencia, lamentablemente, hacia la mujer en esos contextos se está dando. En efecto, en las redes ya lo tocamos, ha habido una reacción muy fuerte. Las dos mencionaban cuáles pueden ser una de las causas, pero lo cierto es que también esta medida ha dividido las opiniones de las propias feministas, de las propias organizaciones y algunas de las voces autorizadas. Hay algunas que han dicho pues que les parece una exageración, porque en efecto solamente es una medida y que además sí puede servir que las mujeres sean sujetos y se involucren en su propia defensa. ¿Por qué se ha generado esta división, Ana? Bueno, mira, yo creo que eso nos distrae incluso un poco, ¿no?, del punto central, ¿no? Yo creo que se trata de, otra vez, cómo se diseñan políticas públicas y cuál es la rendición de cuentas, ¿no?, en cuanto a la implementación de estas políticas públicas. No sé, me parece sumamente importante, ¿no?, analizar el contexto, ver por qué los hombres siguen siendo ausentes, como decía hace poco, ¿no?, de esa ecuación, por qué no trabajar hacia el origen de este problema, ¿no? Y luego otra vez, ¿no?, me parece a mí un poco débil, honestamente, el argumento de, bueno, por lo menos se hizo algo, ¿no?, por lo menos alguna medida, ¿no?, que es la otra línea de las feministas que no están criticando tanto lo que está ocurriendo, ¿no? Yo creo que deberíamos de exigir más, ¿no? El problema es de tal proporciones que deberíamos de exigir también respuestas adecuadas, ¿no?, que correspondan al tamaño, a la proporción del problema. Sí. Digamos que estaríamos entre las que exigen o que creen que hay que exigir mucho y las que son conformistas, dirías, Ana. Pues no sé si conformistas, pero yo creo que... en el sentido de que algo al menos se está haciendo. Sí, hay quien piensa que está bien, que por lo menos hubo una reacción, que efectivamente fue la única ciudad después de la marcha tan grande que hubo a finales de abril,
fue el único gobierno que reaccionó y dijo vamos a atender la situación de violencia a las mujeres. Es cierto. Dicen, bueno, entonces debemos estar agradecidas porque hubo esta atención. Sí, hubo la atención, se agradece que haya habido una respuesta institucional a una marcha tan grande. El problema para las que estamos un poco tratando de reflexionar más allá del silbato es ¿por qué nos vamos siempre a lo penal? ¿Por qué siempre vamos a atender lo penal? Y como decían al inicio, ¿por qué siempre viene el castigo, la sanción y solamente se pone el foco en eso, en los individuos y no se pone el foco en el antecedente? ¿Qué es lo que hace que el síntoma se manifieste? ¿Por qué no estamos atendiendo el problema estructural que cuando el movimiento feminista ha hecho sus reclamos ha sido ese? El machismo, el patriarcado. ¿Por qué no vamos al fondo del asunto? Esa es la pregunta. ¿Por qué siempre vamos a castigar individuos cuando el problema tiene un fondo atrás grandísimo? A ver, en efecto eso ha sido señalado permanentemente como el fondo del problema, pero eso generalmente son cambios que digamos, son transformaciones más de largo plazo. ¿Qué haces en lo inmediato? En lo inmediato estás teniendo 2 denuncias, tú me corregirás, pero de lo que recuerdo, son 2 denuncias de violaciones diarias en el Distrito Federal, sin contar la cifra negra que debe haber sobre esos datos. Y esta cifra negra yo creo que sí no es injustificada, ¿no? Por eso, insisto, se me hace incluso irresponsable un poco empujar a las mujeres que denuncien y que esta denuncia luego se tenga que procesar en un sistema de justicia como el que tenemos, ¿no? Yo creo que las medidas tienen que ir por ahí. ¿Cómo reformamos, cómo transformamos nuestro sistema de justicia para que haya más confianza en las mujeres y ellas quieran acercarse más? Ahora, mirando los números un poco, ¿no?, de las denuncias que existen y cómo éstas se hayan procesado en el sistema, más de la mitad parece que han sido resoluciones de manera alternativa, ¿no?, negociación, donde se sientan... O sea, justicia alternativa. Sí, un poco a lo que voy. No procede una denuncia formalmente, sino se trata de resolver todo entre el agresor y la víctima en frente al Ministerio Público, donde se le dice a la víctima, mira, ¿cuánto trae, señor, con usted dinero? No sé, 1,000 pesos, se los ofrecemos, lléveselo, ya, el asunto está resuelto, no procede a una denuncia. Y esto es solo una manera muy superficial de resolverlo. Vaya, cuando digo esto, tampoco, un poco en línea a lo que comentaba Ana, tampoco me parece correcto que esto se debería de resolver con cárcel, no necesariamente la respuesta es respuesta penal. Es subir la exactamente, pena. ¿no? Subir la pena inmediatamente, llenar cárceles que ya están llenas, ¿no? Hay muchas otras medidas, ¿no?, los que podemos pensar, medidas alternativas de cumplimiento a la pena, donde va a haber este mensaje correctivo, sin que necesariamente la respuesta sea la cárcel. Lo que sí me parece importante es que necesitamos un sistema de justicia que sí funciona, donde cada uno cumple el papel que debería de cumplir. ¿Cuáles te imaginarías? Porque seguro coincides con las medidas correctivas. ¿Cuáles serían esas medidas correctivas? Bueno, yo creo que debe haber muchísimo dentro del sistema de justicia, muchísima reeducación de lo que es el sistema de justicia y de la revictimización hacia las mujeres cuando van a presentar una denuncia. Por ejemplo, todos supimos del caso de la periodista que le bajaron los calzones en la Condesa. ¿Por qué le hicieron un examen psicológico? ¿No? Mucho se ha criticado. ¿Por qué revictimizamos? ¿Por qué se necesita un examen psicológico para hacer esa denuncia? Se necesita mucha reeducación y mucha capacitación en el sistema judicial de cómo debe ser tratado un caso de estos, ¿no? Yo creo que sí tiene que haber muchísimo trabajo detrás, que no tiene que ver necesariamente solo con el castigo. Con la parte punitiva. Sí. Ahora, yo iría un poco más lejos incluso, ¿no? No solo el sistema de justicia, una cosa que arrojó la campaña que surgió alrededor de la marcha Mi Primer Acoso, también señaló que mucha de esta violencia contra las mujeres ocurre desde muy temprano. La edad en la vida de las mujeres es entre 6 y 8 años, ¿no? Ocurre también en la familia. Esto nos da unas lecciones muy interesantes, ¿no?, que las medidas para reeducar, para todo
todo esto tienen que empezar desde muy temprano, ¿no? Hay lecciones y medidas que puede implementar CEP, hay cosas que se pueden implementar desde las escuelas, los DIF, ¿no? O sea, hay muchas instituciones que podrían tener un papel correctivo, digamos, para que vayamos transformando esta cultura que estamos viviendo ahora. ¿Sería un paliativo entonces lo que estamos viendo frente a la problemática y frente a lo que debería hacerse? Totalmente. ¿Y eso es lo que creen que enardeció tanto a las redes sociales? O sea, frente a la problemática tan grave que hay, o fue un poco el chiste, la ocurrencia. Pues la combinación de las dos cosas, ¿no? Fue la combinación de factores. Pues nos hemos estado divirtiendo, ¿no? Pero el problema sí es serio. El problema es serio. Sí. Hay que pensar. Luego otra cosa que se me ocurre, ¿qué es lo que ocurre, no, una vez que usa una mujer el pito, no? Yo no sé cuántos casos hay en el mismo momento que ocurren en la hora pico en el metro de Ciudad de México, ¿no? ¿Qué pasa si 5, 10, 20 mujeres chiflan en el mismo momento, no? ¿Tenemos capacidad de responder a esto? ¿Lo estamos dejando un poco a que la gente, los otros pasajeros lo resuelvan, la justicia de la multitud? No sé, no queda claro qué es lo que se espera. Una mujer corriendo, silbaba y solo había árboles alrededor. Es lo opuesto. Y ardillas. ¿Qué va a pasar ahí también, no? A ver, es cierto. ¿Han tenido ustedes tuvieron contacto con el gobierno sobre este asunto? ¿Les contaron que iban a lanzar esta campaña? Hubo unas pláticas y unas reuniones, se intentó hacer como unas mesas de trabajo, pero no fueron ni profundas ni muy fructíferas, diría yo. Sí, efectivamente sí. A raíz después de la marcha del 24 de abril y todo lo que arrojó la campaña Mi Primer Acoso, luego los varios casos que se han estado dando en la Ciudad de México, ¿no? Con Andrea Noel y otros casos parecidos, creo que sí hubo cierta respuesta por parte del gobierno. Se intentaron hacer varias reuniones para ver cómo se están, pero ya la invitación fue cómo vamos a observar las medidas que ya se están implementando, y una de las primeras medidas que se implementó fueron 1.200 policías en las estaciones de metro, que otra vez tampoco nos parece, ¿no?, la respuesta. Si están estos policías capacitados, qué se espera de ellos, qué deberían de hacer, ¿no? Entonces fue un poco, formemos un observatorio que va a mirar la implementación de esto, pero no tanto veamos el diagnóstico, veamos la situación, pensemos juntos, ¿no?, en algunas respuestas al problema. Y vaya, no creo que, no es tarde, se pueden complementar estas medidas con algo más sustantivo para que ya empiece esto a tomar forma y provocar algún cambio más sustantivo. A ver, porque sí es cierto, o sea, lo que plantean llama la atención. De repente se dan una serie de instrumentos, uno como el silbato, otro, había 2 o 3 más. Pero ¿qué sucede en la práctica? Esto tenía que haberlo previsto el propio gobierno de la ciudad, ¿no? Es que se puede hacer con calma. O sea, está bien la reacción a la marcha, es positiva. Está bien que hayan dicho vamos a tomar medidas, esto no se va a quedar así, pero lo podíamos haber hecho con calma. O sea, yo creo que el diagnóstico era fundamental, experiencias en otros lados, inclusive los resultados en la misma ciudad, como en el bosque de Tlalpan, que se usaron los silbatos. O sea, ver qué pasó ahí, qué pasó en las otras experiencias internacionales, y con base en eso construir con las mujeres, por ejemplo, una auditoría de los espacios públicos. Estamos hablando de la campaña que lanzó el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera contra el acoso sexual y las reacciones que ha despertado. Estamos hablando con Ana Ávila, que es del Grupo de Información en Reproducción Elegida, y con Ana Pecova, que es directora de X, Justicia para las Mujeres. Y vamos cerrando hacia el último tramo de este programa, Ana. Creo que un punto que parece clave de la conversación que hemos tenido hasta ahora es el tema de la proporcionalidad. De acuerdo con la gravedad de la problemática de la violencia y el acoso contra las mujeres, estas medidas, ustedes las califican como un paliativo. ¿Cuáles serían entonces, tratando de recuperar parte de la discusión, las que tendrían que empujarse? Claro, ahí mira,
Creo que se requiere de una respuesta integral, porque el problema es tan naturalizado en nuestra sociedad, es cultural. Está muy naturalizada la violencia contra las mujeres, ¿no? Y se tiene que atender el problema desde distintos ámbitos, ¿no? Es el ámbito de la familia, es el ámbito de la escuela, como decía, y luego para todo lo que son autoridades y que son instituciones, ¿no?, de justicia, donde luego se debería de atender este problema, también hay mucho todavía que nos falta por hacer. Se han hecho esfuerzos y hay que reconocerlo, como nunca antes se han dedicado recursos. ¿A nivel federal o a nivel de la ciudad? Las dos cosas. En todas las instituciones de justicia se han dedicado fondos como nunca antes y recursos humanos también, ¿no?, para capacitarse en qué es lo que significa trabajar con perspectiva de género, incorporar la perspectiva de género. Ahí también tenemos algunas críticas, que esto ya se está convirtiendo en una excusa, ¿no? Entonces, cuando desde la sociedad civil estamos reclamando, saben que no están trabajando con perspectiva de género, esa no es la respuesta a la violencia contra las mujeres. Todavía hoy día, a pesar de todas estas capacitaciones, se ve cómo se les juzga a las mujeres por no cumplir con su papel en la sociedad, por culparlas por la violencia que están viviendo, por usar minifalda, ¿no?, por andar solas en la noche. Así que creo que sí, tenemos que exigir más rendición de cuentas. ¿Dónde están los resultados de esto? Déjame provocar un poco, pero sí, en la perspectiva de género se ha convertido en un discurso políticamente correcto. No hay político en este país que no diga estamos trabajando con perspectiva de género. ¿Quiere decir que desde el punto de vista de ustedes, el jefe de gobierno y este gobierno de la ciudad no está capacitado en la realidad? Pues yo creo que le falta mucho, hay buena voluntad. Nos parece importante que haya una mujer feminista como Patricia Mercado en el gobierno, es una muy buena señal. Hay recursos, como decía Ana, y está la reacción a las cuestiones de las mujeres, a la marcha, está una reacción inmediata. Pero eso no quiere decir que sea la solución. O sea, si estamos hablando de paliativos, leía yo en una evaluación que se hizo por parte de la ONU sobre los silbatos en otros países, se decía que se genera un ambiente emocional en la mujer de persecución permanente. O sea, ¿paranoias? Sí, o sea, no es que estés totalmente ya distorsionando la realidad, pero la mujer, desde el momento en que decide cómo se tiene que vestir, hoy voy a salir a la calle, hoy me voy a ir en transporte público o en mi coche, ¿qué tengo que decir? ¿Cómo me tengo que vestir? ¿Cómo me tengo que comportar? Y además le aumentamos el sentido de persecución, porque tengo que traer un silbato en la mano, hace que psicológicamente todo el tiempo estés predispuesta o preparada para la agresión. Eso en sí mismo genera otro problema, que es el de la mujer cuando va a reaccionar ante que se le acerca un hombre, toca el silbato, y ya hemos visto reacciones fuertes de agresiones, donde hay varias mujeres reaccionando ante... Pues, o sea, está peor, ya no es solo paliativo, puede ser hasta contraproducente. Puede ser contraproducente. Me estoy yendo, tu último comentario. Es que están naturalizando la violencia, ¿sabes? Porque el mensaje que manda, la violencia existe, está aquí, prepárate, ¿no? En lugar de que diga, no está bien lo que está ocurriendo, ¿no? Y pensar en mensajes pensar en medidas que mandan este mensaje, ¿no? Que esta violencia, lo que ocurre, no está bien. Y aquí, ¿qué es lo que pasa si una mujer no lo usa? Se le culpabiliza. Ana Ávila, Ana Pacova, se me acaba de ir el tiempo. Les agradezco muchísimo la discusión que hemos tenido hoy. Muchas gracias por haber venido, pero sobre todo gracias a usted. Y sí, te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.